Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 hay una parábola y esa parábola se llama la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son unas plantas que son muy similares. Es muy difícil a veces de distinguirla hasta que cumplen su madurez. Y estas dos plantas, Cristo las tomó como un ejemplo para que nosotros prestemos atención en este tiempo en el cual estamos viviendo, para que nosotros no podamos ser engañados, para que podamos mantenernos firmes en la fe y para que podamos obedecer a la fe de nuestro Dios, la cual nos ha mostrado y dejado a través de su palabra. En Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, nos dice lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese buen hombre? ¿Quién es ese buen hombre? Si ustedes miran el versículo 37, nos dice quién es ese buen hombre. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Jesús es el que siembra la semilla. Pero el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, déjenme aclararles algo. Cristo no cayó en sueño. Los siervos del dueño de la tierra cayeron en sueño. Y esos hombres que cayeron en sueño son aquellos hijos e hijas de Dios que le pertenecen a Él, que son siervos y discípulos de Cristo. Y este enemigo vino y plantó la cizaña en medio del plantío del trigo. Ahora, hay muchas personas que quieren tomar venganza de cualquier cosa. Y aquí el enemigo quiere tomar venganza del Hijo de Dios. Quiere destruirlo, quiere destruir todo lo que es de Dios. Y este enemigo sabemos que es el diablo, el que viene y tira la cizaña. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ustedes notan, no fue hasta que la hierba maduró que se pudieron dar cuenta que había cizaña. La cizaña y el trigo van creciendo en similitud y es muy difícil notar la diferencia hasta que llegan a la madurez. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros miramos en esta parábola que hace referencia al día del juicio. La mies tiene que estar madura para que pueda ser recogida, no antes. Pero recordemos, el que hace la cosecha es el dueño y los siervos del dueño de la tierra. Y la cizaña va a ser tomada en manojo y va a ser tirada al fuego, destruida, muerta. Esto nos está señalando a qué: al día
del juicio. Ahora, noten, el campo en el cual sembró la semilla, noten el versículo 28, Mateo 13, 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora, noten el versículo 38, es el que estaba buscando. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Noten, el enemigo viene y pone la cizaña ¿en dónde? En el mundo, pero principalmente en medio de los hijos de Dios. ¿Y dónde se reúnen los hijos de Dios? En la iglesia, en su pueblo. Pero el enemigo se ha encargado de poner la cizaña ¿en dónde? En todo el mundo, pero principalmente donde están los fieles hijos de Dios. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir a todos. Pero el Señor vino a salvar a todos. A todos los que le reciben como su Salvador y creen en Él y en su palabra. Él tiene que ser una realidad en nuestra vida para que sea nuestro Salvador. Ahora, el enemigo quiere destruir. El Salvador quiere salvar. Pero usted y yo tomamos la decisión. Usted y yo somos los que vamos y buscamos a dónde es que nosotros queremos ir. Ahora, hay un principio que tenemos que tener en cuenta porque el trigo y la cizaña crecen juntos y son semejantes. ¿Usted recuerda en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? Dice que va a haber muchos siervos de Dios que van a ir a tocar la puerta y le van a decir, Señor, Señor, déjanos entrar. Nosotros predicamos, nosotros ayunamos, nosotros enseñamos el evangelio, nosotros ayudamos al pobre, al desnudo. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la respuesta del Salvador? Dijo, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De iniquidad, de maldad, no os conozco. Y estamos viviendo en el tiempo del fin donde la cosecha está madurando porque el Señor viene muy pronto. Y la cosecha es símbolo de ¿qué? Del fin del mundo y de la conclusión del juicio de Dios mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar este punto? Si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16, nos habla de las características del pueblo de Dios, porque es importante que nosotros entendamos que el trigo que representa a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, van a ser los que van a estar en pie en el tiempo del fin. Va a ser la iglesia de Dios que estará en pie en el tiempo del fin para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de gracia y de salvación a este mundo, antes de que concluya la madurez de la cosecha. Noten en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser una columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? Noten el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Noten, ¿a quién está describiendo aquí? Al Hijo de Dios. Cristo es la verdad. Y nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad.
Tenemos que expresar el plan de salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Mesías, el cual se nos ha mostrado a través de toda su vida para que nosotros podamos confiar en Él, en el cual es el cumplimiento del plan de la salvación, es el cumplimiento del plan de la redención, el cual Él desea efectuar en cada uno de nuestros corazones. Ahora, el pueblo se ha apartado de Dios y se ha ido detrás de la iniquidad, del pecado, de la rebelión. La palabra iniquidad en el hebreo es abón, y eso significa estar doblado o torcido. Ahora, nosotros analicemos este punto porque el trigo y la cizaña van a crecer juntos y van a madurar juntos y se van a revelar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del maligno. Ahora, cuando usted es hijo de Dios, usted es columna y baluarte de la verdad porque usted cree en el que sembró la semilla. Y el que sembró la semilla es ¿quién? Cristo Jesús, el cual se nos revela que Él es el que vino por amor que nos tuvo el Padre, lo mandó a Él para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. Pero usted y yo tenemos que colocarnos en la posición en la cual el Señor pueda sembrar su semilla en nuestras vidas para que esa semilla pueda crecer y nosotros ser hijos de Dios, no del maligno. Los hijos del maligno se van a presentar ante Dios, lo que acabamos de hablar, en lo que dice Mateo capítulo 7, van a decirle, Señor, Señor, ábrenos, pero la puerta no se va a abrir porque les va a llamar hijos de la iniquidad. Y la palabra iniquidad en el hebreo es alabón, que significa que está doblado, que está torcido, o sea, no está derecho. Es algo en el cual es que no está derecho, no es fiel, no cumple su palabra, no anda por el camino que se le ha mostrado, no conoce la verdad, no lo acepta, la rechaza toda la verdad y es una persona que está encorvada, torcida, anda por los malos caminos. ¿Por qué? Porque es identificado como la cizaña y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Me están siguiendo? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Usted y yo tenemos que defender la verdad. ¿Por qué? Porque la vamos conociendo, vamos caminando, vamos aceptando, vamos viviendo. Las obras que nosotros hacemos no son nuestras obras, sino van a ser las obras de la verdad, de Cristo, el cual mora en nuestras vidas. Déjenme leerles un comentario. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Esto quiere decir que la presencia del Hijo de Dios a través de su Espíritu siempre va a estar presente en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia fiel. Esto es muy importante que yo quiero que ustedes recuerden. Siempre va a tener la presencia del Hijo de Dios, no solamente en el exterior, sino va a estar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nuestra vida va a ser una manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que constituye la iglesia? ¿Qué es lo que hace ser un grupo, una localidad, la iglesia, el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hace, que lo constituye la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que constituye la iglesia de Dios? Su presencia. Si la presencia de Cristo no está en medio de su iglesia,
eso no lo constituye como iglesia de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque solamente la presencia de Cristo a través de su Espíritu está presente en medio de la iglesia fiel de Dios. ¿Así es o no es así? Ahora, hay 7 iglesias a las cuales el Señor ha dado el mensaje específico de salvación. Ahora, estas diferentes etapas, las cuales se han mostrado a través de la historia, es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y de Laodicea. Vamos a aplicar la parábola del trigo y la cizaña en estas iglesias. Y vamos a descubrir algo que es sumamente importante para nuestra preparación, para nuestra confianza en nuestro Salvador y en su palabra. Veamos la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, inicia: yo conozco tus obras. Y vayamos al versículo 11. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si usted lee toda la iglesia de Filadelfia, usted va a notar que no hay nada negativo. No hay nada que Cristo diga que tiene mal la iglesia de Filadelfia. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído, pero no hay nada negativo. Todo es positivo. Ahora, esta iglesia de la Filadelfia, el Señor conoce sus obras. Pero hay otra iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y esta iglesia de Laodicea está descrita en Apocalipsis capítulo 3. Y en el versículo 15 también le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Yo he escuchado a muchas personas decir que nosotros somos la iglesia de Laodicea. ¿Ustedes lo han escuchado? Vamos a ver si realmente nosotros somos la iglesia de Laodicea. ¿Por qué? Porque la iglesia de Laodicea está descrita como una iglesia que está perdida. ¿Por qué? Porque Cristo no está en el corazón de la iglesia de Laodicea. Si ustedes miran el versículo 20, dice que Cristo está tocando la puerta del corazón para poder entrar. Eso quiere decir que Cristo no está presente en la iglesia de Laodicea. El decir que yo soy la iglesia de Laodicea sería un error fatal. Porque al decir que yo soy Laodicea, estoy declarando yo mismo que la presencia de Cristo no está en mi vida. ¿Me están siguiendo? Ahora, eso quiere decir que todos aquellos que están descritos como la iglesia de Laodicea tienen que salir de la iglesia de Laodicea. ¿Y a dónde es que tienen que ir? ¿Cuál es la experiencia que tienen que tener? Ahora, la iglesia de Laodicea no tiene que cambiar las creencias, porque es una iglesia que dice que cree todo, que lo sabe todo, que tiene riquezas, que tiene posesiones, que tiene hospitales, que tiene escuelas, bibliotecas, universidades, y usted puede agregarle a la lista. Tiene toda la luz. Tiene toda la luz. La iglesia de la Odisea no tiene que cambiar el fundamento que Dios ha establecido. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar la iglesia de la Odisea? Su corazón. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo no está en él. Está perdido. Y acabamos nosotros de ver que el Espíritu va a estar en medio de la iglesia fiel de Dios. Esa iglesia fiel de Dios no es la iglesia de la Odisea. Así que yo creo que tenemos que empezar a cambiar la forma o las cosas que nosotros decimos, y tenemos que dejar de parar de decir que yo soy la Odisea.
No, yo no tengo que ser la Odisea. Pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Cuál es la experiencia que yo necesito tener en mi vida? La iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Qué quiere decir eso? Si en la Odisea la presencia de Dios no está, ¿quién es el que está? El otro. Entonces, ser parte de la iglesia de la Odisea, básicamente somos parte de la iglesia ¿de quién? Del maligno. Somos cizaña. ¿Me están siguiendo? Pero cuando usted tiene la experiencia que Dios quiere darle a usted y a mí para obtener la salvación, entonces venimos a tener la buena semilla y entonces somos trigo, hijos e hijas de Dios. Déjeme leerle otra cita. Dios posee una iglesia. ¿Amén? ¿Sí o no? No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Noten, no es una organización, no es un templo con un nombre, pero Dios tiene su iglesia. Sigue diciendo, la iglesia de Dios es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que constituye la iglesia de Dios. El pueblo que es fiel a Dios, que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque hay muchos que pertenecen a la iglesia de la Odisea, pero no son fieles a Dios. No guardan los mandamientos de Dios. Y estoy usando la Odisea para no usar otros nombres. Pero usted puede poner cualquier otro nombre en lugar de la Odisea. Pero como la iglesia de la Odisea es la última iglesia, en la última etapa de la historia de este mundo, usted y yo tenemos que salir de esa experiencia e ir a la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas para que la presencia de Él esté en nuestros corazones, lo cual constituye la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, usted y yo somos el cuerpo de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Me están siguiendo? Ahora, concluyo la cita, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿En medio de quiénes? De los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. El énfasis del Señor no es en cantidad. ¿Me están siguiendo? Las iglesias ponen el énfasis en miembros, porque un miembro constituye no solamente su presencia, sino constituye también ¿qué? Ofrendas y diezmos. Lo voy a decir tal como es. Pero el Señor no mira cantidades, sino mira ¿qué? El corazón, la mente de aquel que ama a Dios y guarda sus mandamientos, el cual ha aceptado la presencia de Cristo en su corazón, lo cual constituye la iglesia de Cristo. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. En pocas palabras, la iglesia de la Odisea no es la iglesia de Cristo. ¿Está quedando claro? ¿Por qué? Porque en la iglesia de la Odisea no está la presencia de Cristo. No se encuentra Cristo, está afuera. Quiere entrar al corazón. Entonces, aquellos que dicen que son la iglesia de la Odisea es un error fatal. Porque podríamos decir que están profetizando su propia ¿qué? Destrucción. Están declarando sin darse cuenta de que la presencia de Cristo no está en su vida.
Y hay muchos que dicen que somos la Odisea y tratamos de excusarnos de nuestro mal proceder. Y como dijo Liz, los frutos se van manifestando de aquellos hijos e hijas de Dios que tienen la presencia de Cristo en su corazón. Pero también se van a ir expresando los frutos de los hijos del maligno. ¿Por qué? Porque van a ir expresándose al mismo tiempo. Por eso la cizaña y el trigo crecen juntos. Pero los frutos de los hijos de Dios se van a manifestar para la gloria de Dios. Y los frutos de la cizaña del enemigo se van a manifestar ¿para qué? Para vergüenza del Evangelio y de Cristo. Ahora, alguien que está en la cizaña puede venir a ser trigo. Y aquel que puede ser trigo también puede perder y puede irse a hacer cizaña. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque si usted deja la presencia de Cristo en su corazón, usted está perdido. Ahora, ¿qué experiencia nosotros tenemos que tener, la cual desea Cristo para usted y para mí? Hasta ahorita hemos visto 3 puntos importantes. Solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Una iglesia no la constituye los miembros, ni las paredes, ni el letrero de enfrente. Lo constituye la presencia ¿de quién? De Cristo. También hemos visto hasta este momento que la presencia de Dios no está en la Odisea. Eso quiere decir que tenemos que entender cuál es la experiencia que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir. Punto número 3. La Odisea no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es aquel que tiene la presencia de Cristo en su medio y ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la verdadera iglesia. Ahora, si nosotros vamos a analizar cuál es la experiencia que tenemos que tener, la cual el Señor desea que nosotros tengamos para estar listos para su venida, para proclamar el mensaje, para dar un testimonio correcto a través de los frutos de Cristo, de Dios, a través de nuestra vida y de la manifestación de quién es el que está morando en nosotros. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. En Apocalipsis 14, versículo 1, nos describe a un grupo que va a estar en pie antes de que Cristo venga por segunda vez. Este grupo tiene una tarea muy importante de ir a proclamar el último llamado de amonestación. Y este grupo se llama el grupo de los 144,000. Este grupo de los 144,000, si ustedes leen el versículo 1, dice lo siguiente: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Los 144,000 van a tener el sello del Dios vivo. Si ustedes miran en el capítulo 7, se le llama el sello del Dios vivo, que va a tener el nombre del Padre y el nombre del Hijo. El nombre en la palabra de Dios significa su carácter. Van a manifestar el carácter de Dios y el carácter del Hijo. Eso quiere decir que la iglesia fiel y verdadera que va a estar en pie en el tiempo del fin, van a tener el nombre, el carácter de Dios y de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Ahora, ¿cuál es la experiencia de esta iglesia del tiempo del fin? Porque podemos decir que los 144,000 va a ser la iglesia fiel y verdadera que va a estar en pie
ante todas las cosas que van a estar sucediendo en el tiempo del fin. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué experiencia es la que nosotros tenemos que tener. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y veamos algo sorprendente. Porque nosotros tenemos que dejar de ser la Odisea. Tenemos que abandonar los frutos, la ideología, el proceder de la iglesia de la Odisea y permitir que la presencia de Cristo esté en nuestras vidas, el cual nos va a llevar a prepararnos, a madurar para que nosotros estemos listos para cuando Cristo venga. Ahora miren Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, hablando de la iglesia de la Filadelfia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Usted recuerda cuál es la característica de la iglesia verdadera? Columna y ¿qué? Es columna y pilar de ¿qué? De la verdad. Ahora, la iglesia de la Filadelfia va a ser columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Notan? Los 144,000 tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo escritos en su frente. Manifiestan el carácter de Dios y del Hijo. Y la iglesia de la Filadelfia tiene lo mismo, mas se le agrega la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar el sello para poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que salir de la experiencia de la Odisea y transportarnos a la experiencia de la iglesia de Filadelfia. ¿Me están siguiendo? Porque en la iglesia de la Filadelfia se encuentra la presencia de Dios, la cual nos va a dar la victoria y va a poner su sello sobre nuestras frentes para que podamos entrar nosotros al reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Quiero mostrarles esto. Las 7 iglesias, nosotros podemos ver la descripción de cada una de las iglesias. Pero desde la iglesia de Tiatira hasta la Odisea, cada una de esas iglesias tienen características que llevan hasta la segunda venida de Cristo. O sea, la experiencia de Tiatira tiene que tener la experiencia el pueblo de Dios hasta que Cristo venga. ¿Me está siguiendo? Por eso nosotros o aquellos que están en la condición de la Odisea tienen que salir e ir a la experiencia de Filadelfia, porque en Filadelfia está la salvación, está el sello de Dios, está todo lo que el Señor desea hacer por su pueblo, el cual tiene la presencia de Cristo en su vida, lo cual lo constituye el pueblo de Dios, la iglesia de Dios fiel y verdadera, la cual ama a Dios y guarda los mandamientos. Pero usted no puede quedarse en la Odisea. En la Odisea no hay salvación. Por eso se le llama la iglesia apóstata. Exactamente. Hay que salir de la experiencia de la Odisea y venir a la experiencia de la iglesia de Filadelfia. Hay que salir de la apostasía. Porque el sello se pone en la iglesia de Filadelfia. Así es. Y es el mismo sello que va a tener la iglesia del tiempo del fin, que son los 144,000. Los que van a dar el fuerte pregón. Van a cumplir Apocalipsis capítulo 18, en el cual van a revelar el carácter de ¿quién? Del Padre y del Hijo. La gloria de la divinidad a todo el mundo. Por eso van a tener el sello del Cordero y del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. Ahora, hay algo muy interesante, porque en la iglesia, la Odisea, se le conoce como la iglesia apóstata, la iglesia del juicio.
que si no cambia, va a ser juzgada, va a ser pesada en balanza y va a ser hallada ¿qué? Una iglesia apóstata. Pero tiene que regresar a la experiencia de la iglesia de la Filadelfia para obtener el sello del Dios vivo. Ahora, el problema de la iglesia de la Odisea es lo que está descrito en 3:20, Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El problema de la iglesia de la Odisea es que no escucha la voz de Cristo. Escucha todas las demás voces, pero no escucha la voz de Cristo. Y Cristo no está en la mente y en el corazón. Y es porque se siente rica, tiene conocimiento de todo. Y está confiada. Y siente que no necesita nada. Ahora, si usted lee el mensaje de la iglesia de la Filadelfia, hay una puerta ahí y esa puerta está abierta. Pero la puerta de la iglesia de la Odisea está cerrada. No permiten que entre Cristo. Porque ahí no está presente. No es la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. No volvamos a repetir que somos la iglesia de la Odisea. Porque nos estamos profetizando nosotros mismos que no pertenecemos a Cristo. La presencia de Cristo no está en la iglesia de la Odisea. Usted y yo tenemos que ir y tener la experiencia de la iglesia de la Filadelfia, la cual nos va a llevar a ser maduros en el Señor y obtener el sello del Dios vivo. Para predicar el Evangelio y mostrar el carácter del Padre, del Hijo y dar el último llamado de amonestación a este mundo. Si no, lea todo la iglesia, todo el mensaje de la iglesia de la Filadelfia y usted se va a dar cuenta de que está hablando de la experiencia que usted y yo tenemos que tener. Miren, Apocalipsis 3:9. En Apocalipsis 3:9, hablando de la iglesia de la Filadelfia, noten lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es parte del mensaje de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque aquellos que le pertenecen al enemigo, noten, son aquellos que se dicen hijos e hijas de Dios, pero a la misma vez mienten. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios, porque dicen, todo lo tenemos, no tengo ninguna necesidad. Cuando usted dice que no tiene necesidad, ya está mintiendo. Porque usted y yo tenemos la necesidad más grande de nuestro Salvador día a día. Por eso en 3:20 lo que dice, o sea que no está morando ahí. Así es. Ahora, les voy a mostrar una cita. Hablando de Apocalipsis 3:9. ¿Usted piensa que aquellos que adoran ante los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, al final serán salvos? Aquí tengo que diferir de usted, porque Dios me mostró que esta clase eran los profesos adventistas. Más claro no se puede. Que habían caído y crucificaban a sí mismo al Hijo de Dios nuevamente y lo expusieron a la vergüenza abierta. Y en la hora de la tentación que aún vendrá para mostrarles a cada uno su verdadero carácter, ellos sabrán que están eternamente perdidos. Y abrumados con angustia de espíritu se inclinarán a los pies de los santos. Noten, los profesos cristianos se han olvidado de Cristo, no tienen una experiencia viva, y básicamente pasan a ser parte de la iglesia de Satanás. ¿Me están siguiendo? Yo sé que son palabras duras. Sí, está fuerte. Está fuerte. Pero son personas que escucharon la verdad, la vivieron, la experimentaron, tal vez la predicaron, pero se olvidaron. ¿Se olvidaron de qué? De seguir creciendo, de asegurarse de la presencia de Cristo en sus vidas, de ser fieles a Dios, de cada día amarle más y más, que se volvieron
en contra de Dios. Y cuando usted está en contra de Dios, usted le pertenece ¿a quién? Al enemigo. Usted y yo necesitamos tener esa experiencia viva con nuestro Salvador, para que seamos la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Una iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Una iglesia que es fiel a toda la palabra de Dios. Una iglesia, un pueblo que va a permanecer en pie, teniendo el sello del Dios vivo, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, para que nosotros podamos estar capacitados para ir a dar el último fuerte pregón. Para decirle a este mundo que Cristo viene muy pronto. Que se arrepientan y que entreguen sus vidas a Él. Querido hermano, necesitamos la experiencia de tener la presencia de Cristo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Si usted cree que está en la iglesia de la Odisea, es tiempo de que salga de la iglesia de la Odisea y que empiece a tener la experiencia de la iglesia de Filadelfia, donde está el amor, no solamente el amor de Dios, sino el amor fraternal entre hermanos, en el cual podemos entrar por la puerta que es Jesucristo, para entrar en la dimensión de Dios y poder ser llenos del Espíritu Santo para estar capacitados para llevar el último mensaje de amonestación a todo el mundo. Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo desea poner el sello del Dios vivo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, su carácter en nuestra frente, para que nosotros podamos entrar a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos. Y si usted y yo tenemos esa experiencia, vamos a ser columna del templo de Dios y permaneceremos ahí en la presencia de Dios mismo, en la presencia de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Esa es la experiencia que el Señor desea que nosotros tengamos en nuestra vida hoy día. Que es sentir la seguridad, tener la seguridad de la presencia de nuestro Salvador en nuestra mente y en nuestro corazón. Abandonemos el orgullo y la suficiencia propia, porque eso es lo que tiene la iglesia de la Odisea. Y dobleguemos ese orgullo y suficiencia propia para empezar a tener la experiencia que Cristo quiere hacer y que quiere tener con cada uno de nosotros. Para poner su sello y para que permanezcamos fiel a Él ante todas las cosas. Porque vienen muchas cosas. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y el Señor desea que nosotros tengamos esa experiencia viva en Él y Él en nosotros. Dios quiere que podamos tomar decisiones concretas en poder entregar nuestras vidas a Él completamente. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, en esta hora, agradecidos estamos ante ti, Señor, por tu grande amor y misericordia mostrado a través de tu palabra, Señor. Señor, permite que podamos tener esa experiencia viva en ti y que tú estés en nosotros, para que nosotros podamos tener tu sello, tu carácter en nuestras vidas, para poder mostrarlo a nuestras familias y a todo el mundo, Señor. Señor, gracias por hablarnos a nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.